Desde los tiempos más remotos, los Andes venezolanos han sido uno de los ecosistemas más diversos del planeta. Hace 40 años las poblaciones del sapito amarillo eran muy abundantes en los alrededores de la Carbonera, el Paramito Mistajá y el páramo El Tambor. Los estudiantes de la ETAR Mistajá han venido realizando una serie de investigaciones. En el año 2020, esta investigación dio como resultado un trabajo documental que se llama Tras las huellas del sapito amarillo de la Carbonera. Actualmente, los estudiantes han continuado su investigación sobre la búsqueda del sapito amarillo para obtener mayores resultados. Les presentamos acá nuestros aportes. Bueno, esto hace más o menos 40 años, 30 años. Esto era un bosque, un bosque. Y había muchos pinolazos, demasiado, que inclusive por ahí abajo vimos bastantes. Hace 40 años yo llegué aquí a la finca donde estoy trabajando. Eso era puro bosque. Y allá para atrás, eso eran montañas espesas, montañas virgen. Era zona selvática, montañosa, totalmente. El Natal, San Eusebio, la Carbonera, todo eso era, bueno, todavía en mi infancia recuerdo, mayor parte era bosque. Las ranitas amarillas, que son amarillitas, color yema, pues amarilla, totalmente, los vi por el lado de la Carbonera. Esta parte siempre hay en el bosque. Sí, nosotros acá tuvimos mucho conocimiento de las ranitas, decimos ranitas, sapito amarillo. Había bastante entre los caños y los sembradíos. Generalmente más bien nosotros jugábamos con ellos. Yo la conocí, a mejor decir, la conocí cuando en esto eran carreteras de tierra, ¿no? Yo tengo viviendo acá en la zona más de 50 años y cuando nosotros caminábamos por la zona, por los bosques cercanos acá a mi casa, que yo vivo más hacia el sector El Chorotal, era muy común conseguirse un sapito amarillo y veíamos alfombras de sapito amarillo, entonces no era una casualidad, ay, que me conseguí, no, era que nos conseguíamos mucho. En el proceso de investigación realizado, hemos identificado varios factores que han contribuido a la desaparición del sapito amarillo de la Carbonera. Cuando comenzaron a aparecer los vehículos, carreteras, maquinaria pesada, agroquímicos, la tala generalizada de los bosques, la ganadería extensiva y los efectos del cambio climático, el sapito amarillo empezó a desaparecer. Mira, el sapito amarillo es una especie que disminuyó notoriamente en esta zona a finales de la década de 1980 e inicios de 1990 por una enfermedad llamada quitridiomicosis, que es causada por un hongo que se llama Batrachopyrium dendrobates. Sin embargo, ya esas poblaciones venían siendo afectadas por otras causas, como la afectación de su hábitat, la contaminación por agroquímicos, y entonces, además de eso, se suma esta enfermedad que los infecta y hace que se dé una epidemia en la población. Hablamos ahora de calentamiento global, acá en la zona tenemos también más potreros, áreas de cultivo, y todo eso va afectando la presencia de los sapitos o de las ranitas dentro del bosque. Fue prácticamente después de como de los 78 por ahí en adelante. Empezaron una tala diestra y siniestra, hacer fincas, fundaciones y cuestiones. Esto era puro pinolazo. Lo deforestaron para hacer esta finca. Y debido a eso es que ha ido desapareciendo las especies. Ese bosque lo tumbaron con la finalidad de hacer una finca. Bueno, después cuando ya compraron estos doctores,
que es todo lo que está limpio. Lo tumban, y eso porque le pararon, si no tuviera, no había una montañoleta por ahí, eso era seco. Y todo eso era lo que mantenía por lo menos la frescura de aquí. Cuando se empiezan a crear esas fincas ganaderas, cuando se empieza a la siembra, a veces con un uso inadecuado, indiscriminado de agroquímicos, porque nos vendían un paquete tecnológico en el que tú tenías que aplicar una gran cantidad de productos químicos para poder sembrar, para poder producir, todos esos elementos del cambio en el ecosistema propio de ella, porque de alguna manera pues empezamos a invadir sus espacios, cuando tenemos personas que los límites de su propiedad dan con montañas, con bosques, a veces se tiende a querer ir cada vez avanzando más y avanzando más, talando porque necesito más tierra para producir, porque quiero, digamos, que mi finca o mi parcela esté más grande, porque quiero hacer otra actividad productiva, y no medimos la consecuencia que tiene en nuestra fauna ese tipo de invasión. Recientemente algunas personas han llegado a esta zona ofreciendo recompensa por el sapito amarillo de la Carbonera, y eso es una amenaza reciente que se está presentando, porque esta especie es una especie en peligro de extinción que está protegida por las leyes nacionales e internacionales, y está prohibido recibir o ofrecer dinero por ella. Es un delito hacer eso. Y en el caso del sapito amarillo, habría que tratar de hacer cosas para revertir o para mejorar las condiciones de hábitat para que las poblaciones puedan empezar a recuperarse. No extraer animales de estas poblaciones que se están recuperando. Se sugiere estudiar las poblaciones con este respeto que te estoy diciendo, desde el punto de vista de hacer investigación para evaluar cómo están, si se están recuperando, cuántos son, hasta dónde están las poblaciones, poder caracterizarlas. Afortunadamente hay personas abocadas a cuidar la vida en estos territorios, personas conscientes de la importancia de los bosques, no solo para la vida del sapito amarillo, sino también para el resto de los seres vivos, incluidos nosotros, los seres humanos. Pues como educadora, lo primero que me gusta hacer es hablar con los jóvenes que tengo a mi cargo sobre la importancia de valorar y cuidar el ambiente, hacerles entender que si yo no tengo estos árboles aquí, no tengo oxígeno para respirar, que si yo no tengo estos vegetales aquí, no tengo protección de suelo, si no tengo un suelo protegido, no tengo donde producir mi alimento, si no tengo alimento, yo no puedo estar aquí. Yo tengo mis experiencias en mi casa, que uno puede cultivar de otra forma. Pues yo estoy proponiendo en este momento que los huertos que hagamos dentro de las escuelas estén más orientadas hacia el trabajo de lo orgánico, sin uso de productos agroquímicos. No, yo no uso nada de veneno, yo uso lo que es bromas de gallinazo, no, sino lo de los chivos, lo de los conejos. Lo pongo a fermentar, le echo ramas que son contrarias a los insectos y fermento eso, y con eso voy cultivando, voy fumigando y no uso veneno. Antes lo usaba y sentí que me estaba haciendo daño y eliminé eso. Tenemos que cuidar los bosques, tenemos que cuidar todas estas zonas que son nuestras fuentes de agua también. No permitimos que nadie haga daño a los bosques, porque en los bosques es donde está la fuente de agua para nuestra comunidad. Y pues estamos muy atentos a que nadie esté talando, que nadie esté interviniendo en estos bosques de forma que pueda afectarlos de alguna manera. Bueno, mientras que yo viva, yo los mantengo el bosque, porque ahorita no dan permisos. Antes sí daban permiso, ahora no. Ahora esto es Parque Nacional. En ese sentido de que valoremos y apreciemos lo afortunados que somos de tener toda esta inmensa cantidad de recursos naturales a nuestra disposición, y que los aprovechemos lo mejor posible para garantizar a nosotros y a la generación futura que en realidad eso esté ahí para ellos. Uno de los descubrimientos más interesantes que hemos tenido es que no estamos solos en esta lucha por el cuidado del sapito amarillo y la vida en su totalidad. Estas montañas guardan muchos secretos, entre ellos los momoyes y encantos.
seres especiales que resguardan la naturaleza y la protegen de cualquier persona que quiera hacerle daño. Los encantos, pues, de por sí, esos han sido rituales de la creación del mundo. Prácticamente, como se dice, hay un sitio encantado, una laguna encantada, una selva, en fin. Pero sí tiene su finalidad. Esa, allá en el Palmito, la laguna. No admitió el agua que venía de Río Blanco, ahora verá. Echaron el agua, no, y mire, usted quiere que llenó, pero ni una cuarta no llenó. Esto hay un misterio, ya, Carmelo, ver. Porque no es que no admite el agua de allá, la laguna ahí. Porque por lo menos si ella daba permiso para echar la agua esa, entonces agarraban el mando, para sacarle el agua. Mire, no pudieron echarle el agua. Pues el espíritu, la laguna, no admitió agua allá. Los encantos existen, pero así depende sobre la creencia de uno también, ¿me entiendes? Pues encantos que se los llevaban, los perdían y se iban caminando y se perdían. Bueno, pues que decían que el encanto era algo espíritu de un agua, de un río o de la montaña. Entonces que lo perdían a uno, que ese era un encanto. Eso es lo que la gente decía, que era un encanto. Más ánimo, corten todo este bosque porque necesito meter el ganado. Es que este bosque está muy bonito. Usted cállese la boca y siga trabajando. Uy, ¿qué es eso? Vamos a ver. Vamos. Ay, vamos, sin miedo. Narra la historia que la India Mixtahá fue escuchada por sus dioses Ches y Chía en su solicitud de auxilio cuando su pueblo y su cacica estuvieron en peligro. Quizás ella pueda hacer lo mismo ahora que nuestros bosques y el sapito amarillo están en peligro. Durante más de 50 años he estado estudiando a estos personajes, que son personajes de leyenda en toda la población antigua, me imagino que miles de años atrás. Y Ches y Chía representan una dualidad como la luna, Chía, y el sol, Ches. Generalmente están en las montañas muy en lo alto y cuidan a toda la naturaleza. Y una de las cosas que me imagino que tienen ese cuidado tan especial, que Chía se encarga del agua, del aire y de la tierra, y Ches se encarga de los animales, los árboles y otras cosas más interesantes. ¿Dónde estarás? Te seguiré buscando porque realmente te necesito. Mixtahá, por fin te encuentro. Necesitamos tu ayuda. Yo como participante de la comunidad Mildred te quiero plantear un problema. Ha llegado la destrucción al bosque. Hay muchas talas de árboles, muchas máquinas y agroquímicos. Y el sapito amarillo se ve afectado en este caso. ¿Qué podemos hacer para salvarlo? Ahí tendremos que pedirle ayuda a los espíritus, a la autoridad y a la comunidad para encontrar el sapito amarillo más rápido y parar la deforestación. Eso me parece muy bueno. Yo, la India Mixtahá, hago un llamado a los espíritus, a la comunidad y a la autoridad para que me ayuden a salvar el sapito amarillo y a frenar la destrucción de la naturaleza. También fuimos al bosque tras las huellas del sapito amarillo, sin perder la esperanza de encontrarlo o saber de alguna persona que lo hubiese visto recientemente. Nos encontramos en la quebrada de los Araques en búsqueda de un posible santuario del sapito amarillo.
en compañía de un equipo de trabajo de Mistajá y algunos docentes y personas del IBI, donde esta quebrada la tomamos porque ha tenido poca intervención de las personas o de la deforestación, por así decirlo. O los compañeros tienen indicios de que hubo gran avistamiento en décadas anteriores. Eso de que una familia tuvo la oportunidad de fotografiarla y verla viva, esta especie, en el año 2021, en las finales del 2021 más o menos. Entonces, pues, bueno, hay un indicio, hay una esperanza de que de repente haya un santuario justamente en los alrededores, incluso en nuestra misma aldea de San Eusebio. Pues que ya lleva como 2 años que se ha visto arriba por 2 ocasiones. Fernando que la ha visto y yo también la he mirado en una parte que es sabana de páramo, que es paja cabezona. Y allá donde yo la he mirado 2 veces y Fernando también. Eso es lejos. Para ir allá no podemos subir en carro. Yo creo que para allá puede ser que pronto haya producción, porque al ver visto 2 hay esperanza, ¿no? Sí. Ahora no una sola, pues quién sabe que haya quedado una sola, pero hay esperanza que ya se han visto ya 2. Ah, okay. O sea, que ya hay esperanza que todavía no se ha extinto todavía por completo. Sí. Yo digo que se puede recuperarse porque ya se ha visto por 2 ocasiones. Pero si se está recuperando arriba, es lejos. La noticia de la aparición del sapito amarillo nos llena de mucha alegría. Quizás Mistajá sí fue escuchada por Ches y Chía. No está extinta, sigue en nuestro bosque y aparece de vez en cuando. Es como un encanto que nos alerta y nos alecciona por nuestras acciones. Hay otras personas que han hecho estudios sobre el sapito y nos dijeron, no, prácticamente desapareció y poder tener evidencias de que todavía existe, yo creo que nos reconforta, porque recuerden que los anfibios son unos indicadores de cómo se está desarrollando las características del ambiente en cada zona. Entonces, quiere decir que en algún punto hemos mejorado. Quizás ha bajado un poco la intervención en los bosques, en las nacientes de agua, y eso pues nos ayuda, es una esperanza, vamos a decirlo así. Por eso nuestra principal tarea es fomentar la conciencia para continuar y profundizar el cuidado de la vida en nuestro territorio, reconociendo el sapito amarillo como un bioindicador para resguardar nuestro ambiente y también para preservar la memoria biocultural de nuestra zona. Y se están conservando esas que se vieron, ¿no? De que no dejarlas, y si da producción, pues mejor todavía, porque esos son haberes de la montaña. Pero por allá, como es lejos, no se acaba. Sí. Por allá sigue la producción. Tengo fe en Dios y María Santísima, que vuelvan a ver sapito ese amarillito que era muy bonito.
El mensaje para los muchachos de la Escuela Técnica de Mistajá es tomar conciencia, conservar el ambiente natural, tener mucha precaución en las contaminaciones de agua, bosque, y eso tiene que ser una materia que la tienen que dar en la escuela, la conservación, porque nos estamos quedando sin ambiente, el ambiente está siendo deteriorado en todos lados.